Hola, buenas tardes. Es un auténtico gustazo ver la sala tan nutrida de gente. Esto me retrotrae a tiempos prepandemia. Estaba hablando ahora con Miquel que la pandemia, pues una de las cosas que ha venido a cambiar es la asistencia a las charlas, a los cursos. Y bueno, pues eso también dice mucho de ti, Miquel, porque la gente, cuando hay cosas interesantes, se mueve. A lo mejor nosotros tenemos que elevar más el listón para otro tipo de cosas, de charlas, pero bueno, en cualquier caso, la charla de hoy prometía y yo creo que bueno, va a ser una charla de alto nivel. Como es Miquel Baztán. Miquel Baztán, estamos hablando de que es un técnico ambiental, pero que ha sido reconocido tanto a nivel nacional como a nivel europeo. No solamente, pues bueno, uno de sus logros más mediáticos, el Parque de los Sentidos en Noain, pero bueno, ahí tienes tus reconocimientos a nivel europeo y dice, y eso habla muy bien de ti, de tu trabajo, de tu visión, digamos, pues bueno, anticipada a los tiempos, pero que el tiempo ha venido a decir que es por ahí por donde se tiene que trabajar en el urbanismo, en el paisajismo urbano, ¿no? Yo no sé de qué vas a hablarnos hoy, pero yo me imagino que, reduciendo y resumiendo mucho lo que tú puede que nos vayas a hablar, que yo a lo mejor pienso que vas a hablar de la vida, porque ¿qué es al fin y al cabo un árbol o un arbusto o una zona verde, unas flores? Son vida, no son simplemente elementos de decoración, elementos urbanos, no son como un banco, no son como una farola, son elementos que son elementos vivos, pero que luego además nos aportan vida, ¿no? Que nos aportan salud también, nos mitigan, absorben los contaminantes, pero también nos aportan salud física y emocionalmente. O sea, yo os invito muchas mañanas a que vayáis haciendo un pequeño paseo por la ribera del río Keiles, desde la parte exterior de la ciudad, por los tres parques del parque de Keiles, las tres zonas, ¿no? Y es una pasada como a primera hora de la mañana, las 8, las 8:30, que está todavía la ciudad en calma, los pájaros, digamos, el parque, digamos, más exterior, pues es un hervidero, ¿no? de sonidos, de sonidos muy evocadores. Y conforme nos vamos acercando a la ciudad, esas aves insectívoras que nos alegraban la mañana con sus cantos, pues se van reduciendo, ¿no? Eso yo creo que también es salud. Eso es biodiversidad y también nos aporta salud, física y emocionalmente, ¿no? Y eso es enriquecedor también para la ciudad. Y luego, pues bueno, ha venido esta otra cosa nueva, ¿no? Que es el calentamiento global, el cambio climático, que ha venido a argumentar más y a dar más razones para precisamente que ese urbanismo, que tiene que ir por una determinada línea, pues vaya efectivamente por esa línea y no vaya por el hormigón frío, porque la ciudad no transpire, ¿no? Es decir, el cambio climático ha venido a hacer urgente y obligatorio todo lo que antes ya era necesario. De hecho, ahora, pues, como bien sabes, la propia ley foral de cambio climático se establece la perspectiva climática. Las ciudades, por encima, creo recordar, que de 10.000 habitantes, deben tener en todas sus actuaciones esta perspectiva climática. Es decir, esta influencia, esta perspectiva de por dónde se tiene que construir la ciudad para tratar de luchar contra el cambio climático o de mitigar los efectos del cambio climático. Y para eso, una de las herramientas, ¿verdad?, más importantes y más interesantes es crear zonas verdes. Y bueno, para este tema, que nada más y nada menos que hemos pensado en Miquel Baztán, pues para que venga a ilustrarnos. Así que, Miquel, oye, muchísimas gracias por venir a Tudela.
es un auténtico placer y un lujo tenerte en Tudela. Igualmente. Bueno, buenas tardes y mil gracias porque primero por la respuesta, segundo por la invitación también y vamos, me siento un poco abrumado porque me habéis dejado el listón muy alto, o sea, experto, vamos, referencia, no sé qué, y vamos, yo estoy de aprendiz también, ¿eh? Y espero llevarme cosas nuevas de aquí también. Pues comentabas muy bien, ¿no?, el hecho de la vida, ¿no?, de que al final estamos hablando de cosas que se resumen en vida de la que formamos parte, que es una de las razones por las que estamos aquí, y los problemas que tenemos también vienen en parte motivados porque gran parte de las personas y el sistema lo hemos olvidado, que somos parte de la vida. Pensamos en general como sistema que esto es algo siempre susceptible de crecer, de monetizar, y la vida realmente no es solo eso, y como no sepamos integrarnos otra vez y hacer las paces con la tierra, la verdad que lo tenemos bastante complicado. Entonces es esa vuelta a reconectar y es esa vida la que tenemos que devolver al discurso. Y también comentar que, claro, estoy encantado de estar aquí porque yo también soy miembro de Ecologistas en Acción, esta parte del grupo de Pamplona, desde que se creó, lógicamente, porque ahí hicimos una confluencia de diferentes grupos de Navarra, pues estaba la Andazuría, estaba ANAT, Amigos de la Tierra, estábamos unos cuantos y dijimos, joder, qué chulo sería dejar nuestros nombres aparte y juntarnos en algo, confluir en algo que es de interés común. Bueno, pues para mí ese fue un punto de sentido común de los grupos que logramos con eso una plataforma mucho más amplia para defender lo que queríamos, que es lo que nos incumbe, ¿no?, el cuidar ese entorno que nos cuida. Entonces, bueno, pues con este preámbulo y ese agradecimiento pues expresado, va a haber aquí dos partes, ¿no? Una, hablando de la situación que tenemos, que ya me iba venir ante un público tan majo a ser un poco transmisor de malas perspectivas, ¿no?, de malas noticias que son las que tenemos. Y la otra parte será un poco planteamientos de adaptación, de mejora. No solamente serán verdes, serán en su mayoría verdes, pero veréis alguna cosa un poco curiosa también y veréis cosas que vamos haciendo poco a poco y un par de pinceladas de vídeos muy cortitos, de 2 minutos, que siempre también se agradece, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando por lo primero, que es el tema del cuidado del clima, pues es que es algo que tenemos que hacer desde lo local a lo global. O sea, y en ese aspecto tiene que ser una seña de identidad en los proyectos, en las políticas municipales. O sea, como decía ahora Eduardo, es que estamos ya en un momento en el que por todos lados vemos que es necesario integrar la variable climática, porque de la forma que lo hemos hecho hasta ahora nos está llevando a un escenario muy complicado. Y debemos de intentar ser ejemplos, sobre todo de lo que son entidades públicas, y cualquier entidad, lógicamente, debemos de intentar ser ejemplo para transmitir precisamente esa necesidad de mitigar, de compensar, de buscar el balance neutro, de que dejemos la mínima huella posible, porque en todo esto lo que se dirime no es el nosotros de ahora, sino es el futuro, es los que vienen detrás. Estamos un poco en esa encrucijada. Y luego está todo el tema de transmitir esa nueva cultura de cuidado del clima en todo lo que es los valores, los usos, el diseño, la participación, los materiales, la señalización, todo eso lo tenemos que repensar muchas cosas. Punto de partida, la aceleración del cambio climático. O sea, tengo la suerte y la desgracia de trabajar codo con el responsable de AEMET en Navarra, en una fundación que hemos formado que os comentaré más tarde. Y es una gozada porque es una persona, además de muy profesional, muy maja, pero claro, los datos los tiene directamente y no son opiniones, son datos. Los datos que le llegan de Europa, que le llegan de la NASA, de los observatorios de todo el mundo, son datos. Y los datos, tomando los antecedentes de los escenarios que estaban previstos, se están yendo de las tablas que estaban pensadas. Entonces, se está acelerando el clima de una manera que no se imaginaba nadie. O sea, estamos en un momento súper delicado. Entonces, aquí es donde esto nos obliga a incrementar los esfuerzos,
Cuando yo hablo de malas noticias, no planteo tema de parálisis, tema de no hay nada que hacer. ¿Qué va? Al contrario, yo tengo una familia, yo tengo un hijo, y tengo una sociedad y estamos aquí, formamos parte de una sociedad y justo tiene que ser lo contrario. Justo tiene que ser lo contrario. Es como si nos estuvieran avisando que viene un meteorito que va a hacer efecto durante las décadas próximas, pero que tenemos forma de reducir el impacto. Pues debemos obligarnos a reducir ese impacto cada uno en el ámbito que pueda, en el familiar, en el de la empresa, en el de la entidad en la que esté. Pero la realidad es esa, no es opinable, es una realidad lo que está ocurriendo. Entonces, ante esto está el tema de reducir, como decía, al máximo el uso de energías fósiles, de esa compra compulsiva que tenemos que genera un montón de emisiones, cómo producimos y cómo consumimos los alimentos, todo eso lo tenemos que repensar, pero ya. O sea, no hay margen de dudar, sino de actuar. Pero aparte de esa reducción, esa mitigación, está el tema de adaptación, que aunque sea políticamente muy correcto, sí que se vacía de contenido, o sea, porque todas las instituciones firman la emergencia climática, hay que actuar, tenemos una ley, pero luego realmente para la urgencia que tenemos no estamos dándole el ritmo que debiera. Entonces ahí hay que repensar, hay que hacer caso a la ciencia, y ir adaptando nuestros espacios urbanizados para proteger a las personas. O sea, está comprobadísimo ya el impacto que tienen en la salud, incluso la incidencia de muchas muertes que hay con las olas de calor que van viniendo. Entonces ahí es donde tenemos que valorar esa vulnerabilidad y movernos hacia una reducción de las zonas pavimentadas y un aumento de lo que serían los elementos verdes sobre todo. Entonces, voy un poco con las estadísticas porque es que son impresionantes. Es un momento histórico de es el ser o no ser. O sea, de aquí a unos años no vamos a tener ningún margen de actuación, ahora es cuando lo tenemos. Y estas son gráficas que me ha pasado Pello Oria, en las que viene, por ejemplo, la energía que se acumula en la atmósfera es la que nos está causando el problema. El CO2 no es ningún veneno, o sea, no nos envenenamos, pero como en todo, creo que decía Paracelso, el veneno o el elixir está en la dosis, ¿no? Entonces, claro, si nos pasamos de que haya mucho CO2, que es lo que estamos generando con nuestra quema de combustibles fósiles, esa cantidad de carbono en la atmósfera hace de abrigo. Le estamos poniendo al planeta un abrigo, no le dejamos enfriarse y poneros en esa tesitura de que os pusieran ahora en esta sala un par de abrigos. Pues de aquí a un rato estaríais malitos. Entonces, ese es el problema. Y esta gráfica lo que expresa es en cantidad de bombas nucleares por segundo, la energía que liberamos con nuestros tubos de escape, nuestras industrias, nuestras compras que hay que transportar, la miden en energía equivalente a bombas como la de Hiroshima por segundo. Y todo, es bestial. Es bestial la cantidad de energía que estamos liberando. La siguiente gráfica son los veranos templados en lo que es la zona austral, o sea, en la zona boreal, perdón. Ya veis que la gráfica va en progresión, pero llega un momento en el que se dispara. Aquí vendrían las emisiones generadas por los incendios en Canadá de este año. O sea, las gráficas iban en aumento, pero ya veis lo que ha pasado. Y aquí iría lo que es la concentración la superficie de lo que es la temperatura de la superficie del mar. Ya veis que había tendencia a aumentar, pero este año los científicos están realmente asustados. Y tenemos razones para estarlo, y esto, insisto, no debe llamarnos a la parálisis, sino lo contrario, porque lo siguiente es que, pues eso, vienen escenarios, esto eran los años, pues hasta los años 50 más o menos, y esto es donde estamos. Entonces, claro, depende de lo que actuemos, nos podemos plantear en escenarios de que en 2100 hayamos sobrepasado 5 grados con respecto a la era preindustrial, o podemos ir a unos escenarios más moderados. O sea, como decía un sabio, nos vamos a dar un buen golpe
si actuamos fuerte, si actuamos decididamente, nos vamos a dar un golpe. Pero si no actuamos, simplemente nos caeremos por el barranco. Entonces, aquí vienen consecuencias de este mismo verano: incendios en Turquía, entre Turquía y Grecia. Después inundaciones, con aquella dana tremenda. Grecia ha perdido 1/3 de sus terrenos cultivables. Eso es una barbaridad, una barbaridad. Esta dana luego se desplazó a Libia y sabéis lo que pasó, además de por la indolencia de los que tenían que mantener aquella presa, pero claro, que te caigan 500 litros por metro cuadrado en pocos días, eso es una bestialidad. Entonces estamos abriendo la caja de los truenos que decía el secretario general de Naciones Unidas, y el problema es que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes, y la capacidad económica y de resiliencia de un país o de una comunidad pues es limitada. Entonces, si te van viniendo a menudo desastres como estos, la calidad de vida, la salud, el empleo, todo esto va a ir detrás. Y ante todo esto, pues pensar también el hecho de que este planeta maravilloso que nos acoge ha vivido sin la humanidad y puede vivir sin la humanidad perfectamente. En nuestra mano está decidir si queremos seguir montados en esta nave o no. Entonces, esa dicotomía que se ha hecho entre ahí está la naturaleza, hoy que tengo un buen día voy a portarme bien con la naturaleza, esa pobre que está ahí, si no fuera por nuestra ayuda, que va, es justo al contrario. Nosotros pertenecemos a esa naturaleza y lo que le hacemos nos va a repercutir a nosotros y lo que es peor, a generaciones futuras que no tienen ninguna culpa, que no han hecho nada todavía contra ese planeta. Entonces, ahí está la cuestión. Debemos atender a una economía real, no la que tenemos ahora, una economía real en la que está claro que no podemos sacar más de lo que hay, con lo cual tendremos que aprender a administrarnos de otra manera. Porque ante esta tesitura hay mucha gente que esta es la actitud que toma. Y con esta actitud realmente sí que nos vamos al precipicio. Justo la actitud que necesitamos es la que tenéis en este momento vosotros y vosotras, de informaros. Y yo no digo que, o sea, yo sí que procuro traer datos, pero no digo que creáis todo lo que digo, ni muchísimo menos. O sea, yo me equivoco como todo hijo de vecino. Pero que sí es importante estar con la mente abierta, es muy importante. Ya no hace falta que nos hablen demasiado del cambio climático, lo percibimos ya. Algunos tenemos ya edades en las que hemos visto el cambio tan grande. Entonces, lo que es un llamamiento a pensar ahora en el nosotros. Nos han hecho pensar mucho en el yo, que es lo que ha imperado, y ahora necesitamos el nosotros, el we. Entonces, ese pensar en nosotros nos hace dejar parte de esos malos hábitos que hemos adquirido, que son muy difíciles a veces de dejar, pero cuando tienes una causa común, una causa urgente, sí que es cuando reúnes la fuerza para decir, pues vamos a ir cambiando, vamos a ir sumando y vamos a ir desarrollando otra forma de relacionarnos tanto entre nosotros como con la propia naturaleza. Y ahí es donde las zonas verdes pues son muy importantes. O sea, pues podríamos hablar de mil cosas, de consumo, de viajes, de cómo se construye, pero vamos a hablar de que lo que tenemos ya construido y donde vivimos necesitan zonas verdes y arbolado para adaptarnos. Entonces, básicamente lo que queremos evitar es el efecto de isla de calor en las zonas urbanas. Y esto es necesario y es posible, porque está demostrado que el excesivo pavimento de los núcleos urbanos incrementa en varios grados la temperatura. Eso está más que comprobado. Y además, que el diseño de zonas arboladas y verdes genera una calidad de vida mayor, una reducción de fallecimientos por olas de calor, y además las zonas verdes visualizan la necesidad de actuar frente al cambio climático y la implicación ciudadana hacia un objetivo y un bien común a conservar. Y aquí hay unos círculos beneficiosos que hay que alimentar, que hay que crear a veces, porque está la parte política, súper importante, porque de alguna manera son los que ejercen el poder que les confiere la gente, pero tienen que orientarse hacia el bien común, a proteger a la gente. Estamos en un momento de hablar de proteger a la gente, con todo lo que nos viene. Y ahí, lógicamente, la población tiene que ser receptora de esas políticas, pero tiene que empujar también.
Todos somos muy comodones y los políticos no son una excepción porque son gente como nosotros. Y la población es la que tiene que empujar. Y empuja, digamos, reivindicando, y empuja acudiendo a actos como este, y empuja también votando. Súper importante, nos jugamos muchísimo. Entonces, yo no digo a quién, pero sí digo a que nos decantemos por las opciones políticas que se comprometan con cuidar a las personas, con cuidar nuestro entorno que nos cuida. Y lógicamente aquí hay que ligar también a los técnicos, a los empleados, porque son los que muchas veces tienen que desarrollar esos proyectos o los tienen que diseñar. Y tiene que ser en esa clave de cuidado colectivo. Y de aquí viene la reducción de la isla de calor. Tenemos que identificar los espacios verdes y arbolados para conformar una infraestructura verde climática en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, que procure zonas de tránsito a la sombra y espacios de refugio frente a las altas temperaturas. Porque está más que medido que aumenta muchísimo la temperatura en el centro de las ciudades y de los núcleos urbanos por esa concentración de pavimento que va absorbiendo ese calor y luego lo va irradiando de nuevo. Y estos son, pues eso, fotos termográficas donde se ve perfectísimamente donde hay zonas verdes y donde hay una concentración urbana pues muy densa, muy pavimentada. No solamente son los pavimentos, también están los tejados, que habrá que actuar de alguna manera, pero en este momento nos enfocamos a nivel de calle, de parques, y aquí es donde podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa, claro, todo esto, en todo lo que estoy hablando, nos exige un cambio. Y ahí está nuestra balanza, es decir, coste-beneficio. Nos es más beneficioso cada vez pasar más calor, que las personas vulnerables lo pasan peor o se mueran, o metemos esa variable de nosotros y forzamos esos cambios, porque siempre conlleva dejar cosas que queremos y conlleva también contradicciones. Entonces, cuando vemos esto, esta termografía, podemos soñar con otras cosas. Podemos soñar con tener más verde, más parques, más superficie sombreada, pero a la par eso conlleva que el espacio que ahora ocupa el coche, o bien para transitar, o bien para aparcar, tenemos que repensarlo, pero clarísimamente. Y entonces, como hablamos de salud pública y hablamos de bienestar, yo creo que tenemos que ir cambiando y empujando a los políticos a que garanticen, como mínimo, el máximo de superficie sombreada. Y eso va a conllevar reducir el número de coches en las ciudades, en el interior de las ciudades. Habrá que pensar formas de sacarlos, formas de usarlos menos. Hay una fotografía que quería haber metido, pero al final no he podido, en una ciudad con nieve, una nevada, y se ve perfectamente por dónde pasan los coches y qué necesidad real hay de espacio para ese tránsito. Y es como una tercera parte del que disponen realmente. ¿Por qué? Porque están zonas amplias de giro, bien de carriles para que vayamos todos ahí a la par, hay muchas zonas de aparcamiento y realmente ahora tenemos un problema tan grave que eso lo tenemos que repensar. Y sé que es dificilísimo porque me ha tocado y me está tocando plantear a los vecinos, oye, que es que en esta calle de cada 3 aparcamientos o de cada 4 aparcamientos vamos a quitar uno. Ya, pero es que, ¿qué temperatura quieres en tu calle? O sea que estamos ante un dilema y tenemos que apelar a esa salud, a ese pensar en los más vulnerables para ir cambiando cosas que hasta ahora eran sacrosantas. De hecho, no sé cómo no pusieron en la Constitución el derecho a aparcar al lado de tu casa, porque, vamos, hubiera sido ampliamente votado. Entonces, el lema es más árboles para tener menos calor, porque un asfalto al sol se calienta hasta 70 grados, una vegetación al sol se calienta en los días muy duros, pero no es para tanto, una acera al sol llega a 47, una acera a la sombra a 37, la diferencia es bestial. Y una vegetación a la sombra, pues entre 21 y 17, depende un poco también el día, o sea, esto no es algo lineal. Pero yo creo que uno de los elementos es pensar que antes metíamos un coche allá donde cupiera, y ahora también. Y a partir de ahora, ya donde quepa un árbol, tenemos que poner un árbol, por nuestra salud y por la de las personas a las que queremos. Y en este sentido, pues hay un planteamiento que estamos llevando a cabo en Villava, que es la estrategia verdea. Es una infraestructura climática y verde.
Entonces, lo que hacemos es, como objetivos, pensar en diseñar y crear una red que integre los espacios verdes o construidos, también de actividad, de estancia, de propuesta, demostración y colaboración, para mitigar y adaptar. Atraer a todos los sectores de población y actividad, porque esto incumbe a todos los agentes de la sociedad. Facilitar las herramientas, medios materiales y apoyo técnico para que se pueda desarrollar. Y fomentar la extensión de aquellas ideas que convenga replicar e incrementar. Y tenemos un cronograma de que ya hemos diseñado la red, hemos estimado el presupuesto, estamos ya ejecutando, veréis alguna actuación en uno de los vídeos, y entonces se está haciendo también con participación, con aportaciones, con lanzamiento del plan de ejecución y la primera fase que ya está ejecutada. Y lo que hemos hecho es ver cómo tenemos la trama urbana, ver qué zonas tenemos verdes ya ahora, en este sentido, bueno, pues tanto lo que son calles arboladas como espacios que pueden servir de refugio climático, qué dotaciones sostenibles municipales hay, no solamente hablamos del verde, sino que, por ejemplo, una biblioteca o el centro de salud pueden ser lugares, y nos van a hacer falta, donde personas que no tengan medios para refrescar su casa puedan acudir. Y esto lo vamos a ver, con lo cual es mejor estar preparados. También miramos los espacios educativos y culturales para que estén ligados a esta infraestructura a nivel, sobre todo, de divulgación, y qué sectores económicos y entidades sociales podemos involucrar para que haya también ese compromiso. También lo estamos haciendo en Estella, con un pacto de ciudad por el clima, en el cual apelamos al medio empresarial, educativo, asociativo, y lo que es la parte política, a comprometerse, y a ir reduciendo emisiones, pero también a ir adaptando, que es un poco la misión de la infraestructura verde. Entonces, aquí es muy importante el diseño participado, porque como hablamos de salud y hablamos de bienestar, pues hay que darle a la gente esa perspectiva para que luego los cambios no tengan esa resistencia, ¿no? Que vean que merece la pena ir quitando algunos coches para tener muchos más árboles. Entonces aquí, esa involucración en el diseño, en la implementación de los cambios, hay que hacerlo con la comunidad, en clave de calidad de vida y protección de las personas. También hay que apostar por soluciones de bajo coste y alto impacto climático y social. O sea, hay muchas actuaciones tácticas que a veces es simplemente una calle que se ve que se puede dar un uso mucho más interesante, cerrarla, crear unos alcorques y hacer que sea mucho más habitable. Otras habrá que hacer otros cambios, ¿no? También seleccionar especies que puedan adaptarse al clima futuro y fomentar la biodiversidad. Nos estamos encontrando con especies que ya no podemos plantar porque se mueren o entran en una regresión en la cual ya ves que ese árbol va a tener muy mala vida. Y como tenemos que asegurar que cada árbol que plantamos lo cuidamos y prospera para tener esa sombra, pues tenemos que ir, por desgracia, descartando algunas especies. También hay que atender prioritariamente a las zonas con menos cubierta verde, porque está comprobado que las zonas con menos verde, ahí hay más sufrimiento, lógicamente, y hay más fallecimientos. Eso estaría más que investigado. Y hay que garantizar en el diseño y tras las plantaciones el mantenimiento. Importantísimo. Entonces, aquí entraríamos ya en cosas muy concretas, ¿no? Arbolada y arbustos. Podar únicamente los ejemplares que no dispongan de espacio para su desarrollo. La naturaleza ha hecho evolucionar los árboles durante millones de años. No necesitan que vayamos a podarlos, salvo que necesitemos fruta, ¿vale? O salvo que tengamos tan poco espacio que realmente las ramas nos entren por las ventanas. Bien. Pero en general, como necesitamos mucha superficie arbórea y árboles sanos, contra menos podemos, mejor. También elegir el arbolado acorde a ese espacio disponible, plantar árboles de desarrollo vigoroso en zonas amplias y de porte más contenido en lugares donde hay poco espacio. Utilizar preferentemente, aunque no en exclusiva, especies autóctonas, porque nos vamos a ver obligados con el tiempo a traer algunas especies que hasta ahora no se daban. Y también aportar acolchados, cubrir esas raíces, garantizar que esas raíces están bien, porque es lo más importante. Si el árbol tiene buenas raíces, tendremos buen crecimiento. Y este es un ejemplo, por ejemplo, con los plataneros. Con los plataneros tenemos varias circunstancias. Una, que han sido muy utilizados. Y está bien, por un lado, porque son árboles de un gran porte, que eran fuertes, eran, y se adaptaban, por tanto, a las podas. Ya no ocurre eso.
Ahora los plataneros, además de antracnosis y botrytis, tienen oidio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que los que podamos anualmente se van debilitando y van a ir muriendo. Están muriendo poco a poco, salpicados, pero con la debilidad que tienen por culpa de ese cambio climático que ha cambiado las reglas del equilibrio. Entonces, aquí veis cómo estamos haciendo en muchos lugares. Estamos liberando estos dos árboles. Estos árboles se podaban todos así, en cabeza de gato que se llama, todos los años se cortaban todos los brotes. Y en su tiempo lo seguimos podando porque estaba muy cerca de las casas. Pero estos que estaban a bastante distancia, lo que hicimos fue una poda inicial un poco drástica para buscar luego una estructura natural. Y la diferencia entre estar así y el estar así es de 8 años. Y estos árboles nunca más los hemos vuelto a podar, salvo alguna rama baja, bien, eso vale, no pasa nada, problema. Y estos árboles están sanos. Estos se están muriendo, básicamente. Entonces, aquí es el mensaje de donde tengamos sitio, tengamos árboles grandes, donde no, busquemos especies más contenidas. Y bueno, pues echando un ojo a vista de pájaro, pues podemos ver en cualquier ciudad pues situaciones que nos pueden favorecer y situaciones pues que nos pueden perjudicar. Entonces vemos por aquí esta zona de aparcamiento bien de asfalto, pues imagínate con 40 grados, eso es un horno y todo eso contribuye a esa isla de calor. Pero luego tenemos una zona arbolada, que esta zona no nos va a aportar ese efecto de isla de calor. Bueno, pues el planteamiento es que en cada ciudad y en cada barrio estudiemos cómo está la trama y veamos dónde tenemos mayor exposición al sol, orientaciones sur y oeste, y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en ir quitando algunos coches, es decir, pues cada 3-4 coches plantar un árbol como mínimo, y ir reduciendo todo ese elemento que tenemos de asfalto, de pavimento, que nos calienta un montón. Y buscar algo así. Lógicamente aquí ya veis que hay una distancia bastante considerable a los edificios, bueno, pero donde no, tenemos un abanico muy amplio de árboles que nos pueden permitir elegir bien. Entonces, en ese aspecto, buscamos sombra. También hay que proteger esos árboles que yo planteo colocar en lo que es líneas de aparcamiento, sobre todo, no en las aceras, o que sea una acera grande y dices, vale, tenemos espacio, pero donde no, vamos a buscar protegerlos bien. Y eso se hace con protecciones a base de bordillos, hay de otro tipo, ya veréis, pero hay que protegerlos porque no nos sirve de nada plantar si luego no los cuidamos. Y también a la hora de diseñar las plantaciones de arbolado, que sean diversas, que no sea una sola especie, porque si luego tenemos un problema con esa especie, tenemos un problema mucho más grave. Importantísimo, cuidar el suelo, porque en general, como no tenemos cultura de cultivo de arbolado, lo que hacemos son unos agujeritos rodeados de hormigón o de todo uno, o de grava, de árido, donde las plantas apenas van a poder desarrollar. Entonces, más importante que el tamaño del árbol es el tamaño del alcorque, de que pueda disponer de un volumen de tierra amplio. O sea que eso es súper importante. También hay otras opciones que son crear carriles árbol, es decir, en una acera tú puedes hacer una zanja larga, todo lo que te permita la calle, y luego pavimentas entre alcorque y alcorque, pero debajo hay tierra. Y los árboles van a explorar mucho más con sus raíces, y además que como están avanzando tanto en el conocimiento de los árboles, se sabe que entre ellos se comunican y se cuidan. O sea, cuando uno enferma, los otros también le apoyan. Entonces, en ese aspecto, tenemos que ir absorbiendo mucho más estos conocimientos y esta perspectiva de cómo hay que hacer las plantaciones para incorporarlas a los diseños, a los planes, a los proyectos. Muy importante. Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, en la Chantrea. No hay sitio en la acera, son aceras estrechas y tenemos árboles. Y realmente ahí hay una competencia que no nos interesa. Entonces, donde se pueda, vamos a ir transformándolo, vamos a ir sacando a la línea de aparcamiento los árboles, respetamos la acera, podemos poner árboles algo más grandes y
repartimos el espacio de cara a que tengamos más sombra, que es lo que nos interesa. Y ahora vamos a ver algunas transformaciones. La primera empieza por un poco una visión de qué ha ocurrido en nuestros núcleos urbanos, ¿no? Pues esto era Noain hacia 1930. Ya veis, era una aldea. Y esto era en 2010, que hemos pavimentado un montón de superficie y vivimos ahí. Entonces eso genera pues unas islas de calor importantes. De hecho, esto es el aeropuerto y tenemos mediciones de cómo contribuye a toda esta parte del pueblo en el calentamiento y es significativo. Estás hablando de 3-4 grados más. Entonces esto ha ocurrido generalizadamente y lo que tenemos que intentar es ahora esponjar eso, ir buscando lugares donde podamos poner verde, no solamente árboles, pero verde también. Y de alguna manera lo podemos extrapolar a cualquier lugar donde vivamos. Entonces lo que se plantea es que ante todo esto, los ayuntamientos y las ciudades y pueblos tienen que visualizar cómo trabajar a nivel municipal sobre el tema de cambio climático. Y se puede hacer, porque se ha hecho. Entonces aquí pues pongo como ejemplo lo que se hizo en Noain, que se avanzó muchísimo, y ahí es donde vinieron esos reconocimientos que comentabais, bueno, de Naciones Unidas, pero sobre todo lo que nos consiguió es poner en la mente de la gente que había que aislar, que había que plantar, que había que instalar energías renovables y de esa manera mitigábamos. Pero luego cuando hablábamos de adaptación, hablábamos también de proyectos de sensibilización. Y aquí es donde hicimos uno que se llamaba Huella, en el que cogimos 8.000 cantos rodados y los llevamos a colegios de toda Navarra para que los chiquis pusieran su mensaje y con todos ellos hacer una huella, un elemento artístico. Ya veis que hay, digamos, planteamientos de lo más variados, pero que lo que nos hacen es compartir esta visión de cuidado de nuestro entorno y del clima. Y luego, ya atendiendo a lo que son cosas que se traducen en plantaciones, ¿por qué no en parques generar islas de vegetación autóctona que nos den ese frescor, pero que también nos den otros servicios de biodiversidad, de pequeños frutos, de juego? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar en los jardines? Como por ejemplo en este que hicimos en los fosos de la Ciudadela, hicimos varios festivales en los que hablábamos de medio ambiente e invitábamos a los institutos a generar proyectos que luego se tradujeran con materiales reciclados y con plantas y con ayuda de jardineros municipales de toda la comarca en propuestas con mensaje. Tenemos que hablar de mensaje, tenemos que saber transmitir por activa y por pasiva. Tenemos que plantar, lógicamente tenemos que reducir esas islas de calor, pero tenemos que transmitir, tenemos que difundir muchísimo y a veces el arte es un buen aliado. Y tanto este tipo de festivales como este otro que hicimos de Flores con Causa, en el cual en lugares muy emblemáticos de la ciudad hablábamos de temas y entre uno de ellos era el cambio climático. Tenemos que diseñar participadamente. El Parque Chantrea Sur se hizo con un montón de participación y con 2.271 aportaciones. O sea, la gente tiene que ser consciente de que no podemos delegar todo. Entonces, invitado a la participación, recogemos frutos y salen parques en los que hay zonas de biodiversidad, zonas de horticultura, zonas de lo que sería cultivo kilómetro cero, energías renovables, eficiencia, movilidad, refugio climático, otros en los que, como este de Aranzadi, planteamos ejemplos para el cultivo kilómetro cero, para lo que es aprovechar el frescor de toda la vegetación que hay ahí y hacer que eso sea una parte de esa infraestructura climática. O parques temáticos, os voy a mostrar uno que hicimos con el tema del coronavirus en el Hospital de Navarra, y por qué no hacer parques que hablen de la realidad que tenemos ahora climática y de cómo inspirar esos cambios que necesitamos. Y de ahí es donde vienen los jardines de adaptación climática, en los que estamos transformando zonas pavimentadas muy expuestas en espacios frondosos para proteger a la gente durante olas de calor, con zonas protegidas también del viento para el norte para el invierno, con zonas de juego natural, con estímulos sensoriales y sobre todo con participación en diseño y ejecución. Y este es el primer ejemplo de los que hemos hecho. Este es el proyecto Ardancea de Villabatarrabia, donde sobre este diseño inicial participado por la gente, vamos al terreno y nos encontramos una plaza durísima.
Fue además muy curioso, esto lo estábamos diseñando en los meses de mayo y junio de 2022 y no pudimos salir ninguno de esos días afuera a diseñar porque había sendas olas de calor, con lo cual era toda una ironía o un sarcasmo, mejor dicho, intentar diseñar unos refugios climáticos y no poder salir y tener que estar en refugio. Y esto lo transformamos en esto, una zona verde, que aquí, aunque están los árboles recién plantados, os digo que hay 65 árboles, que esto va a hacer, ¡puf!, o sea, va a explotar de verde. Además, hemos incluido, lógicamente, arbustos y plantas aromáticas para el tema de biodiversidad y mucho elemento de juego, un arenero a la sombra, bancos para la gente mayor. Entonces, bueno, pues vamos transformando. Otra plaza muy expuesta, que era todo pavimento, la Plaza de la Constitución, donde hemos hecho reducir esa superficie expuesta. Ahora la hemos reducido aún más, no he traído las fotos, pero hemos creado, además de lo que es la parte de huerto comunitario, hemos creado 4 espacios. Uno es de compostaje comunitario y semilleros, otro es de energías renovables, otro de refugio climático con una plantación de mucha densidad y otro de pequeños frutos. Siguiente plaza que estamos transformando, bueno, que hemos transformado ya en Villaba, un espacio denominado Plazas Rojas. 6 plazas así de verdes, como podéis contemplar, una gozada. Y ya hemos transformado 2. Y las estamos convirtiendo en esto, con la gente, con los escolares. Hoy mismo hemos estado plantando con la chavalería. Y los de las otras 4 plazas que están todavía sin reverdecer nos dicen, oye, ¿y cuándo nos toca? Entonces eso es una buena señal. Nos vamos ahora a Cizur Mayor. En Cizur Mayor se plantean los jardines climáticos y hemos hecho 3 tipos, por tener también diversidad de opciones para ir luego multiplicándolas. El primero es el Jardín del Planeta. Con este reducimos zona pavimentada, pero sobre todo con este lo que involucramos es a la parte educativa. Han participado 400 escolares, ya veréis luego en el vídeo que es muy divertido. Y como las características, jardín de juego infantil, estancia para personas mayores, representativo del concepto de un solo planeta, con un alto potencial para la participación, muy apropiado como elemento de educación ambiental y espacio muy divulgable con zonas de sol y de sombra. Entonces, era un jardín que era un mero pavimento y con esta idea lo hemos transformado en esto. Esto sobre todo es arena para el tema de juego, pero alrededor hemos puesto ya árboles en las esquinas para que pueda haber una sombra adecuada. El refugio climático de los Colores, una zona también muy pavimentada con 4 árboles mal trazados, agonizando. Entonces lo transformamos para crear un espacio de sombra, con alta densidad de árboles también, con refugio de biodiversidad, con participación, lógicamente, que este es un poco el diseño previo. Y acaba siendo esto, pues en muy poco tiempo se ha transformado. La avenida de Belascoain, de ser unas zonas pues muy anodinas, sin prácticamente arbolado ni nada de interés, bueno, pues transformamos ese césped, esa franja de césped, las transformamos en zonas mucho más interesantes. Esta era un poco la idea de la que partíamos. Unos jardines anodinos, de mucho mantenimiento, mucho riego, y pasa en unos pocos meses a ser esto. Bien de arbolado, es un bosque lineal en el que se ha plantado arbolado a 3-4 metros de distancia entre sí, pero los árboles son muy democráticos y tienen espacio a los lados y se lo van a distribuir y nos van a dar una sombra rápido. Pero luego, sobre todo, prescindimos del césped y generamos unas plantaciones de plantas vivaces que son de mucho menos mantenimiento, mucha mayor belleza que un césped, y es donde también tenemos que ir cambiando nuestro esquema de lo que es bello y lo que no. Y también generamos muchísima biodiversidad. Hay tal variedad de plantas que, claro, hicimos, lógicamente, como somos muy puñeteros, medimos la presencia de vida aquí, de biodiversidad en estas franjas, ya os podéis imaginar, tendente a 0. Y aquí hemos encontrado ya como 25 tipos de insectos diferentes, solo este primer año. Entonces, y ha bajado la carga de mantenimiento un montón. O sea, que podemos hacer muchos cambios si realmente buscamos buenos ejemplos. Vamos a OIZ, jardines participativos y sostenibles. Bueno, pues objetivos, formar para el diseño práctico y participado. Hemos hecho pues, que la gente aprenda con qué elementos podemos jugar a la hora de diseñar y que sean ellos que diseñen. Lógicamente, luego, cada vez que había un planteamiento,
veíamos cuánto costaba para aplicar la fórmula del sentido común. ¿Qué recursos tenemos? Entonces, este es el primer parque en el que hemos actuado. Se han hecho ya 3 diseños. Hemos enganchado también a los colegios, que han hecho su lista de deseos, que también hemos presupuestado para ver qué cabía. Y también lo hemos hecho con adultos, tormenta de ideas. ¿Qué podemos desear ahí? Bueno, pues oye, tenemos una zona de estancia, una zona de lectura, una zona de juegos, unos bancos, papeleras, pero a ver qué cabe y a ver cuánto cuesta. Entonces luego lo hacemos, lógicamente, paso a paso. Y sobre todo aquí salió la necesidad de mucho arbolado, de muchos paseos a la sombra, porque realmente aquí en verano te puede dar una lipotimia. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, llamamos a toda la gente, enganchamos a todas las entidades y todas participan. Y todos lo ven ya con otros ojos. Bueno, pues son pequeños cambios que nos llevan a transformar la realidad y conforme necesitemos, que ya lo necesitamos acelerar, tener a la gente y a las entidades de nuestra mano. Nos vamos ahora a Estella, en el Colegio Remontíbal. Bueno, pues hay unos objetivos que si no van en el medio educativo con el tema de sostenibilidad y de adaptación, proteger al alumnado ante eventos de calor y frío, promover la sostenibilidad en ese desarrollo, favorecer el uso saludable del juego y del ejercicio y que haya un patio de adaptación climática y la biodiversidad. Entonces, partimos de también esta belleza, cuánta biodiversidad, cuánto verde, parece mentira. Esto es como el patio de Alcatraz, digo muchas veces, o sea, es tremendo. Entonces, buscamos esto. Y entonces, ya a ras de suelo partimos de esto y en este momento estamos con el arbolado recién plantado, la hierba naciendo, grupos de arbustos y de plantas aromáticas que van a permitir otra forma de jugar y sobre todo proteger a los chiquis, porque es que en ese asfalto se midieron temperaturas en mayo de 52 grados. Eso es mucho. Entonces hablamos de proteger y proteger. Y en Estella también estamos planteando en otras zonas muy urbanizadas, muy duras, además con escaleras, que pasar por ahí es un suplicio, pues cómo proteger a la gente. Y lo que se ha visto de pájaro, ahora un erial prácticamente, el plan es a partir del año que viene dotarlo de mucho arbolado. Y sumado a todos estos pequeños ejemplos, tenemos que hacer mucha sensibilización como esta charla. O sea, tenemos que llegar a la gente por múltiples medios, no solo charlas, pero también. Y esto sería más bien lo que haría referente al verde. Os voy a hablar de otro proyecto que estamos desarrollando. Personas muy preocupadas por cómo evoluciona el tema de cambio climático, entre las que está el delegado de AEMET en Navarra, buscando algo que aportar. Conocimos una experiencia que además del verde, hay sitios donde igual el verde no puedes poner la cubierta de un edificio, de una residencia de ancianos, de un centro de educación infantil. Muchas veces no puedes, a veces sí puedes hacer cubiertas verdes, pero otras no. Entonces, buscando una solución rápida y práctica, conocimos un proyecto que se desarrolla en Harvard y decidimos hacer una Fundación Clima. El nombre no es muy original, pero es muy explícito. Entonces, trabajamos el tema del efecto albedo, de cómo rebotar los rayos de sol, los rayos de sol como hace el hielo en los polos. Y allá donde no podamos poner verde, plantear superficies que reflejen ese sol. ¿Qué conseguimos? Que lo mismo que entra esa energía sale de la atmósfera y no calienta las superficies, no se convierte en radiación de onda corta. El efecto albedo, ni más ni menos. Entonces, para esos casos, insisto, donde no podemos poner verde, buscamos, lo mismo que han ensayado ellos en Harvard, lo estamos experimentando aquí. ¿Qué ocurre si colocamos superficies reflectantes? Que pueden ser hechas con 1000 materiales, desde el plástico reciclado, el espejo clásico, pinturas con vidrio pulverizado. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero sobre todo lo que estábamos queriendo era obtener datos. Datos, no opiniones, datos. Entonces aquí hemos prestado ayuda a todo el que se ha cruzado en nuestro camino, hemos puesto en nuestro bolsillo los miembros de la fundación, porque queríamos conseguir datos de este verano. Entonces, hemos hecho 3 experimentos. Uno en lo que sería láminas de agua, 2 pequeñas piscinas,
donadas por el instituto de al lado. Hemos hecho cultivos agrarios sin protección y con protección de un porcentaje de un 30% de espejos. Y aquí nos lo han prestado todo también, la sensórica la UMNA, los andamios una constructora, etcétera, etcétera. Y hemos hecho también una simulación de 2 viviendas, 2 containers que nos han dejado también, uno sin ninguna protección y otra con una protección del 90% de espejos. Y queríamos experimentar esto. Entonces, ha habido datos ya reales. Por ejemplo, en los contenedores es el más rápido, porque lógicamente con alguna ola de calor la diferencia que arrojaba con protección y sin protección era entre 5 y 7 grados menos, con unos simples superficies reflectantes. O sea que, para que os hagáis una idea, la superficie que hemos usado es... esto lo conseguimos desde el plástico que se usa para hacer las bolsas de patatas fritas, por ejemplo, que por dentro es como aluminio. Bueno, pues eso hemos usado. Y eso ha bajado entre 5 y 7 grados. Si eso lo aplicamos, que lo vamos a hacer este año seguramente a la Escuela Infantil de Villava, pues lograremos mucho más bienestar, porque este año simplemente no se podía parar. Entonces, eso ha sido un resultado importante. En el tema de radiación con los cultivos también. Y en el tema de evaporación de agua en las láminas de agua, pues también ha habido resultados. Era simplemente poner una pincelada de otras cosas suplementarias también a la vegetación. Y acabó con vegetación en las cubiertas. Antes, cuando veíamos las termografías de una ciudad, se veía también que no solamente la zona pavimentada, sino que también los tejados nos están generando mucha isla de calor. Bueno, pues hay pinturas reflectantes, pero también cada vez más cubiertas verdes de muy bajo consumo, muy bajo mantenimiento, y también nos aporta una biodiversidad. Y otro tema importante, el tema de las inundaciones. Con este tema de cambio climático, las inundaciones cada vez van a ser más frecuentes, más duras, y las cubiertas verdes nos permiten laminar bastante estos eventos tan fuertes de precipitación. Con lo cual, bueno, pues acabo con el verde y, bueno, pues a partir de ahora, lo primero, volveros a agradecer. Esta foto es muy explícita. Y bueno, abrir ya un poco, pues eso, a vuestra disposición las preguntas, que me contradigáis también, que le demos un poquito de debate vivo a esto, para que no se convierta en una tarde en la que Miquel vino y os dio una chapa que os dejó ahí petrificados. Bueno, pues muchas gracias por la atención, eso es lo primero. Vamos a hacer preguntas, el que quiera preguntar algo, lo más cortas posibles, por favor, que no haya nadie que se lance a soltar un poco su argumento, su rollo, que pueda hablar el ponente, ¿vale? Gracias. Vamos levantando la mano. Mira, ahí me levantaba la chica, luego Eva, vale. Yo quería saber qué árboles nos aconsejas para cuando vas a llegar nuestra la ribera, que llueve un poquito menos que en Pamplona. ¿Qué árboles nos aconsejas plantar? Lo primero, tener en cuenta el espacio disponible. Vamos a suponer que tenemos bien de espacio. Muy recomendable pasearos por Tudela y ver qué árboles están funcionando bien. Aparte de lo que yo os pueda decir, pero lo que es visible es algo que hay que replicar. Entonces, seguramente aquí Diego tendrá mucho más conocimiento, pero eso, a mí se me antoja que sóforas, almeces, aligustres, depende también de la disponibilidad de agua, puede ser más o menos exigente. Entonces, hay que ir buscando esas especies que se van a comportar bien. Entonces, esas tres, hay algún tipo de tilo también que funciona muy bien, algún tipo de fresno, hay colreuterias, hay árboles que se van a adaptar y yo espero que se sigan adaptando bien, pero hay otros que por desgracia los vamos perdiendo. Buenas. En cuanto a lo que estáis haciendo estudios sobre el impacto de la reducción de la temperatura de tejados o de edificios
por el cubrimiento de los tejados, también habéis mirado las placas solares cuando se colocan en tejados, si hay una reducción de la temperatura o no, precisamente por estar instaladas encima. Las placas suelen acumular calor, Por eso. son superficies oscuras, entonces lo que estamos... Ay, pero sí, acaba. No, pero también eso, como estamos reflejando, por eso te preguntaba. Pero no tienen el albedo. El albedo es la capacidad de reflejar la luz sin que se convierta en energía, en calor, aquí. Entonces las placas son oscuras, tienen poco albedo. Pero sí que estamos planteando hacer una prueba de intercalar placas fotovoltaicas y espejos. Porque vamos a reducir esa acumulación de calor, pero también las placas van a funcionar seguramente mejor. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a experimentar. Pero sí es importante, y luego también está el debate de decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿No ponemos placas fotovoltaicas y ponemos todo espejos? No, que tampoco es eso, que necesitamos todo y que hay superficie a saco, solamente entre tejados de viviendas y zonas industriales tenemos un montonazo. Aquí delante querían usarse. Miquel, has estado hablando de, entre otras cosas, de proyectos de arbolado, pero ¿cómo deben adaptarse los servicios de parques y jardines ante la situación climática? Tanto en la gestión de los recursos económicos como de la masa vegetal, y si ves algún tipo de expansión de servicios, si los servicios de parques y jardines tienen que liderar o tienen que actuar o tienen que gestionar otro tipo de servicios relacionados con el medio ambiente urbano. Yo lo que son los servicios de jardinería los veo ya como servicios, digamos, de protección. O sea, es una primera línea de defensa para generar salud y para temperar las temperaturas tan altas. Entonces, ahí está por un lado otra de las cosas que es difícil de cambiar, el modelo de jardinería en la cual un jardín no es jardín si no tiene sobre todo césped y algún arbolillo, y eso es absolutamente ilógico como el sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, en este clima tendrá que haber jardines más adaptados a este clima. No digo que no haya ningún jardín con césped regado, pero sí que usemos el sentido común y en una zona donde va a haber juego infantil, en una zona deportiva, pues vale, césped, que lo regamos y lo cortamos habitualmente. Pero en zonas en las que solamente necesitamos un elemento más estético, porque el uso no es ni de tumbarse en el suelo ni nada, vamos a repensar. Y vamos a intentar mimetizarnos más con nuestro paisaje, que lo tenemos que valorar más, porque nos han metido que el paisaje anglosajón es el paisaje ideal, y luego yo tengo amigos ingleses que vienen aquí y dicen, ¿qué paisaje más bonito tenéis? Y es como para darnos 2 tortas, porque no lo valoramos. Entonces, valoremos nuestro paisaje y sobre todo diseñemos y gestionemos acorde a nuestras capacidades. Y esos recursos que usamos ahora para tener céspedes excelentes, vamos a cambiarlos para tener zonas más naturales, con más biodiversidad, con menos mantenimiento intensivo, y en el tema del arbolado lo mismo. Vamos a diseñar las plantaciones para que no necesiten, a ser posible, prácticamente poda, salvo ramas bajas, ¿vale? O ramas que se sequen, y que sean acordes al espacio. Y insisto, allá donde hay espacio, dejemos los árboles sin podar. Son nuestros amigos, nos dan sombra, nos dan oxígeno, nos dan humedad relativa, acogen a los pájaros, que son todo ventajas. Y si no los podamos, ese tiempo lo podemos invertir en otras cosas mucho más necesarias, como es crear jardines de otro tipo. 2 cosas. A ver, lo de los espejos, ¿son iguales a esos proyectos que se han hecho en los Estados Unidos para generar electricidad, que reflejan? Porque se sabe que han hecho daño a los pájaros. Esa clase de reflejo luego daña a los pájaros, igual son otra clase de espejos y es distinto. Estos reflejarán, lo que pasa que sí que teníamos muchas dudas nosotros a la hora de meternos esta salsa, y más Peyoria, que es el meteorólogo, decía, yo quiero aquí datos y certezas. Entonces lo que hicieron ellos fue el ensayo al lado de un aeropuerto, que era el mayor riesgo que podías tener de deslumbramiento, que te deslumbra el piloto y se vaya a tomar por el saco. Bueno, pues lo hicieron y comprobaron que, claro, ningún espejo está perfectamente alineado entre sí con el otro, con lo cual los destellos no es de una superficie grande, sino que son destellos, digamos, individuales de cada espejo con su orientación. Entonces, eso por un lado. Y por otro, sí que estamos, ahora que nos va a tocar la fase de hacerlo ya en otra escala, en la Escuela Infantil de Villava,
lo que vamos a buscar es la orientación más idónea para que ese reflejo, en este caso, no perjudique a las viviendas. En el caso de las aves, lo mismo. Pero sí que es un tema a tener en cuenta. Y otra cosa, lo de las podas, etcétera. Cada ayuntamiento, por ejemplo, el de mi pueblo poda, muchos de la Ribera lo podan, no se puede buscar que sea una norma para que, quiero decir, desde arriba, que digan, no, mira, aquí no podéis podar de esta manera, no podéis hacer lo que queréis. Por desgracia, no. No se puede empujar No. para que eso suceda. Hay unas normas técnicas de jardinería que se aceptan generalmente entre los profesionales como normas de referencia, pero no de obligado cumplimiento. Entonces el problema es que la competencia es del ayuntamiento y está al albur a veces de la parte política, que no debiera ser así. Y la parte técnica también muchas veces pues nos tenemos que reciclar. Entonces, porque somos animales de costumbres. Entonces, claro, toda la vida se ha hecho así, ya, pero es que igual antes estos árboles aguantaban esta poda y ya no. Y es que nos damos cuenta cuando vas a podar los plataneros, que antes sacaban unas varas de 3 centímetros de grosor en la base y ahora tienen 1, y los ves cómo están sufriendo y cómo están en regresión, eso nos tiene que hablar y tenemos que cambiar. Entonces, lo que hace falta es, desde la parte política, ser más permeables y empoderar a los servicios técnicos para decir, oye, queremos llegar a ese escenario de ahí, que es en el que tenemos árboles sanos y bien de sombra. Técnicos, llevarnos hacia ahí. Y para eso hace falta formación y hace falta medios. Lo que pasa que, Eva, Miquel, permitidme, yo creo que los ayuntamientos funcionan y ejecutan en base a las denuncias, a las críticas vecinales. Es decir, tengo unas moreras enfrente de casa y cuando sueltan el fruto me ensucian la calle. Luego en el otoño se me llena todo de hojas. ¿Qué hacemos con el árbol? Hubo quien puso césped artificial en las medianas. Pues a lo mejor acaban algunos poniendo árboles de plástico, ¿no? Sí. Aquí hay un elemento... incluso nos lo venden como diciendo, que da sombra, que sigue dando sombra. Aquí hay un elemento muy interesante porque me ha tocado y me toca estas cosas, ¿no? Por un lado, es una muestra de lo desconectados que estamos. Es decir, ahora vemos hojas en el suelo y nos parece que es suciedad. Para mí suciedad es una bolsa. Pero unas hojas me está indicando que estoy en otoño, que es algo vivo, es un elemento de juego para los chiquis, te da colorido, o sea, hay que verlo dentro de su ámbito. Vale, no puedes permitir que se te acumule en un sitio y si llueve se convierta en un peligro. Vale, pues ahí quítalo. Pero en general, y es que a mí me ha pasado, o sea, nosotros en tiempos veíamos una hoja en el jardín y nos parecía que estaba ya sucio. O sea, somos animales de costumbres. Y luego, por otro lado, esa desconexión con la naturaleza hace que no... O sea, gente a la que el árbol le está dando unos servicios, a ver, no te digo, si tienes un árbol pegado a la casa, pues entiendo que se haga alguna poda. Pero la tendencia es que me quiten este árbol. Entonces, claro, quitamos los árboles, quitamos las farolas, quitamos los contenedores y nos aislamos, nos vamos dispersando por el espacio. Entonces, tenemos que aceptar ciertas molestias que, por cierto, con los coches no nos quejamos nada. Entonces tenemos una permisividad para unas cosas y para otras no. Las administraciones no hacen pedagogía, no frenan esa avalancha de críticas o de quejas, ¿no? Hay como dos movimientos, ¿no? Los que están a favor de los árboles y los que les molestan los árboles, ¿no? Pero las instituciones no hacen pedagogía. Y las personas nos tenemos que involucrar, delegamos todo. Entonces, yo estoy seguro que hay más gente que está a favor de los árboles que en contra. Pero la gente que está a favor de los árboles en general no lo manifiesta, rara vez. Entonces, eso tiene que calar. Entonces, está muy bien que haya tanta gente para que ese espíritu de demandar más verde, más respeto a los árboles, más cuidado del entorno, se vaya extendiendo. Yo creo que eso es muy importante. Hola, Miquel. Dos preguntas. Nos habías dicho que nos ibas a echar 2 vídeos, ¿vale? Y luego comentarte, qué pena que hayas llegado tarde. Se ha rehabilitado un parque aquí al lado, muy cerca, en el Parque de la Estación, que el otro día lo vi y es que es auténticamente para decir, esto no hay que hacerlo así. No ha habido participación, que es lo que tú has explicado, que es importantísimo, y luego los árboles están por el borde, no dan sombra, bueno sí, dan sombra a los coches, porque la orientación está hacia los coches y los bancos están a pleno sol, con lo cual es una isla, no, eso es un atolón,
un atolón de calor. Entonces, y aún así, ¿se podría arreglar? Digo que has trabajado en las cosas duras. ¿Se podría arreglar? Ya sé que es... Vais a ver cómo sí. Vale. Hay que tener voluntad. Entonces, yo suelo plantear que yo voy a aquellos lugares que son fértiles. Yo he trabajado en muchos ayuntamientos y procuro que sean sitios fértiles, donde haya una aceptación o haya por lo menos una tendencia a mejorar. Entonces, se puede cambiar absolutamente. Y ahí está también el elemento, es decir, está la parte política que transmite un modelo y está la parte técnica que tela marinera. O sea, mi mujer trabaja en un estudio de arquitectura, que me perdone si hay aquí algún arquitecto, que los hay buenos también, pero la frase preferida de ese estudio es: no hay nada más peligroso que un arquitecto trabajando. Entonces, claro, el esquema que heredamos de la facultad y que transmitimos, para además que se hable de nosotros, no tiene muchas veces nada que ver con lo que necesita ese lugar que está habitado y está usado. Entonces ahí es un cambio importantísimo y me encuentro por suerte también con arquitectos permeables, con los que hacemos equipo y salen cosas muy chulas. Pero ahora te digo, esa inercia de que lo construido, lo pavimentado es genial y el verde es como mucho un adorno, pero también un poco molesto. Es porque manchan las hojas, porque hay insectos, pues porque no está todo bajo control, todo domesticado. Entonces tenemos justo que reconectarnos de esa manera y pavimento es justo. Ya veréis cómo en los vídeos lo que estamos haciendo es justo eso, quitar pavimento. Aquí tenían una pregunta. Sí, yo quería decir, bueno, la charla me ha gustado muchísimo y bueno, principalmente lo que quería decir que, bueno, yo creo que la educación, la implicación y la participación de los ayuntamientos me parece fundamental. Yo mientras estaba aquí estaba pensando, estaría bien que hubiese 5 alcaldes de la Ribera. ¿No se me oye? Sí, Estaría muy bien haber invitado a los alcaldes de la Ribera, de los 10 pueblos que hay alrededor, y a los jardineros de los ayuntamientos, al consejo de urbanismo. Pero estaría muy bien que estuviesen aquí y que viesen esta forma, ¿no?, de hacer jardines y de urbanizar las ciudades, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hubiera sido ideal, ¿no?, de cara a cambiar las cosas, la manera de ver los jardines y ver las ciudades, ¿no? No, sin más quería decir eso. Si hay que volver, se vuelve, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que cada charla que dieras de estas, pues habría que invitar a todos los alcaldes de la Redonda, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo a mí me parece Y poco menos que obligarles, decirles, joder, tenéis que estar ahí, si no, como que estáis cumpliendo con vuestro deber, ¿no? Tal y como yo lo veo, tenemos un momento tan importante que tenemos la gente de a pie una misión que es defender a los nuestros y los políticos recibir ese mandato y esa obligación de defender al conjunto. Y hoy por hoy una parte de la defensa está en las plantas, en reducir esa presencia de pavimento y de coches y aumentar lo que nos da salud. O sea, yo creo que es una misión importante. Nosotros sí que venimos... Espera, que tenían aquí la palabra, habían pedido la palabra. Sí. ¿Tú? A ver, llevo un consejo, que es la próxima vez que vayas a hacer las pruebas con los espejos, coloca placas solares. No comparto el criterio que has dicho, primero porque de que contribuyen al efecto isla de calor, primero porque el 30% de la energía que reciben las placas solares se convierte en electricidad, con lo cual ya solo queda un 70%. Segundo, las placas están compuestas de cristal y aluminio, que tienen una inercia térmica muy baja, tienen una conductividad elevadísima térmica, con lo cual dices, sí, vale, se convierte, sí, pero si tú lo pones a 1,5 metros de distancia, ya lo que recibes es una sombra, recibes radiación infrarroja, pero del mismo modo que se inventó hace muchos años los tejados ventilados, que era precisamente para evitar ese problema, si tú colocas la placa solar a 1,5 metros de distancia de lo que quieres proteger, prácticamente vas a tener el mismo efecto que si tuvieses un espejo, con la ganancia adicional de que ganas el 30% de la energía, la conviertes en electricidad. Sí, yo creo que todo suma. Lo que pasa es que no puedes poner por todos placas ni espejos, ¿no? No, lógicamente, pero si puedes poner, dices, una cubierta municipal, pon placas solares, sepáralas un poco y reduces la temperatura brutalmente. Sí.
Miquel, sí, se oye. Vale. Lo primero, enhorabuena y es una gozada ver las cosas que hacéis. Hace muchos años que seguimos y lo vemos. Yo te admiro desde hace muchos años, sobre todo por una cosa que la transmites, pero lo que no sé es cómo la consigues. ¿Cómo consigues convencer a los políticos para que te hagan caso? Porque eso no es nada fácil. Algunos llevamos muchos años intentando convencer de muchas cosas y no nos hacen nada de caso. Tú has estado en ayuntamientos como Noain, que no era precisamente requete progresista, Pamplona, que tampoco, no sé. Bueno, esa es mi pregunta. Yo te diré que en el horóscopo chino yo soy serpiente. No, pero ya ahora en serio, no, yo lanzo las semillas y hay sitios donde germinan y sitios donde no. Por ejemplo, Noain fue un sitio muy fértil en su momento, fue un faro realmente, pero por desgracia, bueno, pues es la vida que a veces hay políticos que lo ven, y de cualquier opción política, y políticos que no lo ven. Hoy en día Noain es un páramo donde resisten ahí mis compañeros contra viento y marea, pero que políticamente no es accesible. No hay permeabilidad a que estos temas de sostenibilidad sigan progresando. Se ha quedado como en una foto fija. Y podríamos decir parecido de Pamplona. Entonces, a mí me da igual la opción política, yo lo que quiero es avanzar. Quiero avanzar. Y estaré con aquellos que avancen. Y estuve con un ayuntamiento de UPN en Noain 17 años, y he estado con un ayuntamiento de Bildu en Pamplona 4 años, y estaré donde haya sitio fértil, me da igual, porque no, para mí no es tanto el quién eres, sino qué haces. ¿Qué haces? Entonces, hay un montón de ayuntamientos fértiles donde yo lanzo las semillas, me aseguro de que está el terreno bien preparado y avanzamos. Y sobre todo, esos ayuntamientos ven que merece la pena. Merece la pena en muchísimos aspectos. Y eso es sostenibilidad, porque merece la pena en el aspecto social, de que la gente lo vive esa transformación, siente esa calidad de vida y que merece la pena hacerlo. La parte ambiental mejora un montón, de biodiversidad, os digo. Esa medición que hicimos de ver la biodiversidad de un césped intensivo al crear una zona de diversas flores, y luego la parte económica, que es mucho más económico. Entonces, tiene sentido por todos lados, y lo que espero es que, aunque solo sea por interés político, se vayan moviendo más. Pero también os digo que la parte ciudadana es vital, porque al final los políticos son un reflejo de la ciudadanía. Entonces, cuanto más extendamos los mensajes de este tipo y más se decante la gente en votar por esas opciones, los políticos de uno y otro sentido no tendrán más remedio que inclinarse hacia ahí. Ese es el dilema. Es decir, necesitamos ir hacia ahí, tenemos que hacerlo ver. Y sé que es muy difícil, que cuesta mucho, pero por eso generar en algunos ayuntamientos buenos ejemplos también es una herramienta. Me ha parecido muy interesante la charla, y yo me quedaría con dos temas que me han parecido muy importantes. Uno es el que nos has hecho entender que lo verde no tiene por qué ser verde en cuanto a césped, grandes bajas verdes, sino que se puede combatir el cambio climático con otro tipo de vegetación, que aquí no estamos acostumbrados. Aquí, cuando pensamos en el verde, pensamos en las grandes superficies de césped. Y luego hay un tema que me parece muy interesante, pero yo creo que es el de las cubiertas vegetales. Porque claro, lo que pasa es que eso, hay un arquitecto aquí, que es Miguel, él nos podría decir que yo imagino que no todas las terrazas están preparadas para aguantar ese peso. Entonces, que sería interesante que, pues bueno, alguna normativa o algo que obligara, igual que obliga a que tienen que tener energías renovables, obligara a que las terrazas pudieran estar preparadas para ser cubiertas que aguantaran ese peso. Porque yo imagino que ahí tiene que haber peso. Sí, hay diferentes tipos de cubiertas verdes, las hay mucho más ligeras, con una pequeña cubierta de sedum, de lo que son plantas grasas, que eso a nivel de carga yo creo que sería en bastantes casos adaptable, ¿no? Luego ya las cubiertas de mayor grosor y peso y acumulación de agua, pues ahí sí que requieren una resistencia mayor. Pero eso yo creo que sería por lo menos recomendable, ¿no? Que los propios ayuntamientos, o sea, hay un código técnico de edificación que te marca unos mínimos,
pero los ayuntamientos pueden promover, pueden facilitar, se está haciendo en otros sitios, luego aquí también se podría hacer. Hola, yo quería preguntar sobre el árbol en la Catalpa. ¿Es aconsejable para esta zona y es tan beneficioso ese árbol como se dice? A Catalpa. Yo conozco a Catalpa Yupanqui, los de las flautas en Perú. Unas hojas muy grandes, una copa bastante ensanchada. Hasta ahora se adapta bien. La catalpa por ahora está dando buenos resultados. Siempre hablamos por ahora. Entonces es un árbol que se puede recomendar. También eso, tiene que tener espacio amplio, tanto de raíz como de copa. Y el suelo, que la verdad es que lo del césped, es que darnos cuenta, ¿no?, de que es moda más que ¿qué material se puede emplear para que la gente pueda caminar y no resulte? Bueno, puedes tener pradera natural que va a estar verde desde octubre hasta mayo. Más o menos. Imagínate que está 6 meses verde y el resto del tiempo tú puedes poner otros elementos en el jardín que le den verdor y le den diversidad también a la vista. Entonces, eso es ese aspecto. Y luego, si quieres algo de pisar, algo de transitar, pues ahí tienes de lo que son áridos, de lo que son madera triturada. O sea, hay diferentes elementos que se pueden echar, pero claro, tienes que garantizar, también depende para qué uso sean. No es lo mismo un sendero que una zona de juego. Entonces ahí es donde tienes que compartimentar bien. Entonces, yo, por ejemplo, si tuviera un jardín, yo disfruto de los jardines ajenos, no tengo jardín propio, pero si tuviera un jardín, imagínate que tengo 500 metros cuadrados, pues yo tendría una mini zona de césped, donde pues, me puedo tumbar, donde puedo pues, jugar o lo que sea. Mini zona. El resto sería de todo, desde pradera natural florida hasta plantas tapizantes, aromáticas, una huerta, unos frutales que la hierba se seca, se agosta y la corto y ya está. Pero puedes tener variedad de usos, pero acotar a tus necesidades. Y en una ciudad lo mismo. Oye, es una zona deportiva de mucha intensidad, vale, pues vamos a regar y a cortar, pero es una zona más bien secundaria de poco uso. Pongo tapizantes, pongo hierba natural y punto. Yo voy a hacerte 2 preguntas, no te doy paso. La primera es, bueno, una pregunta un poco de abogado del diablo, ¿no? De decir, pero todo esto es carísimo, ¿no? Esto tiene un mantenimiento tremendo, luego además, ¿qué consumo hídrico va a tener? ¿No sería más fácil poner todo loseta de granito con un mantenimiento más bajo? Y si hace calor, pues bueno, pues ya nos iremos por el bordillo de los edificios. ¿Esto es realmente caro o merece la pena? Claro, es una inversión de futuro. Es decir, sembrar un césped te sale entre 3 y 5 euros metro cuadrado. Poner una diversidad de plantas como la que habéis visto, pues te puede costar de 25 a 50, depende de lo que elijas. Pero es que el césped lo vas a cortar entre 25 y 30 veces cada año y eso lo vas a podar 1 o 2 veces. Entonces, cuando sacas el ratio euros metro cuadrado año de cada superficie, un césped intensivo te va a costar de 3 euros para arriba, metro cuadrado año, y un conjunto tapizado de plantas silvestres, de plantas vivaces, te va a costar unos 10 céntimos metro cuadrado año. Ahí está la diferencia. Lo amortizas en un periodo relativamente corto, depende de las especies que uses, puede ser entre 5 y 10 años, y el resto de los 30, 40, 50 años de vida de esas plantas estás ahorrando un montón. Pero si lo traduces a emisiones, son cada año 25 o 30 veces que tú no vas con el vehículo hasta allá. Bajas la máquina, arrancas y empiezas a echar por el tubo de escape para cortar todo eso, más la contaminación sonora. O sea, nos acostumbramos lo mismo que al tráfico de los coches, nos acostumbramos al ruido de las máquinas y a sus humos, ¿no? Manteniendo los jardines. Pero hay otra forma de hacerlo. Insisto, no digo que no haya ningún trozo de césped, pero es ahora omnipresente y eso no debe ser. De hecho,
Si vais a muchas ciudades de Europa donde tienen un clima más lluvioso, no tienen riego. De hecho, me está tocando asesorar a municipios de Guipúzcoa, por ejemplo, y no tienen sistema de riego. La hierba cuando se seca, se seca. Ya se pondrá verde. También es cierto que lloverá antes que aquí seguramente, pero aquí podemos utilizar otros recursos de plantas tapizantes, de plantas vivaces, de arbustos, o sea, podemos usar. Y, por ejemplo, si vais a Barcelona, están trabajando muchísimo los jardines mediterráneos, de bajísimo mantenimiento, mucha diversidad de especies, y es una gozada. Entonces tenemos ejemplos, digamos, a nuestra semejanza para copiar bien, para adaptarlos a nuestra realidad. En línea con esto que estás comentando, claro, aquí tenemos las zonas esteparias y siempre se han visto como auténticos seriales. Y lo comentaban antes, ¿no? Que aquí tenemos el concepto de que lo verde es lo bonito, y sin embargo, pues bueno, tenemos las zonas esteparias, las zonas de secano tradicional, de cultivo de secano tradicional en el Valle del Ebro, pues con una biodiversidad altísima y que bueno, pues son hábitats que estamos dejando morir, víctimas pues de esta mercantilización, ¿no? De esta pues tratar de explotar al máximo, ¿no? todo recodo de nuestro territorio y bueno, pues aquí sería, hablabas de los parques mediterráneos, de los paisajes mediterráneos, pero aquí lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no permitir pues esa vegetación de estepa dentro de los parques, ¿no? Aparte de este comentario, no has hablado o no has dicho qué tipo el tipo de materiales, pues granito, roca caliza, cómo puede contribuir o debilitar más las consecuencias del cambio climático de una ola de calor, este tipo de materiales en la ciudad. Hombre, aquí hace mucho el color y la composición. Lógicamente el asfalto se lleva la palma, el asfalto se calienta de una manera increíble. Y luego lo que son materiales de grano muy prieto también tienen al final una radiación, les cuesta dispersar, pero es más continua. Entonces, mejor materiales, pues eso, menos compactos, más claros. Nos vamos a ver obligados a utilizar cada vez más en todos los materiales colores claros, porque tienen un albedo mayor, o sea que va a repeler más lo que es la energía del sol. Yo te quería preguntar, bueno, me ha gustado mucho la charla, pero también quería saber cómo podríamos hacer, es que no veo la forma de poder convencer a los alcaldes, a los ayuntamientos, y ya está todo súper bonito y súper bien, pero no, yo digo, ¿cómo podríamos hacer? Pero no sé. Y luego decirte que las fachadas también de las casas también pega mucho el sol, entonces también sé que hay jardines verticales y todo eso, pero también necesitas permiso del ayuntamiento y están justo al lado de la acera, entonces no sé cómo se puede llevar a cabo eso, o si se puede o cómo. Ya, el tema de cómo empujar, pues ahí ya, digamos, hay que currárselo. Al principio de la charla comentábamos que los grupos ecologistas estamos, digamos, justicos, pues porque no hay esa participación, pues vale, por muchas razones, no seremos muy atractivos, todos tenemos muy poco tiempo y mucha prisa, pero sí que se nota cuando hay un grupo de personas y más que reflejan la sociedad civil, que no están en el estereotipo de grupo ecologista y tal, cuando se organiza vecindario y reclama cosas, suele tener más éxito. O sea, lo digo por el ejemplo de la Plaza de la Cruz de Pamplona. Ha sido como para hacer un estudio sociológico de cómo va calando el hecho de que cada vez tenemos más calor, y tú veías en las concentraciones gente de todo tipo y condición. Y como todos tenemos nuestro arquetipo, nuestro modelo de estar y de vestir, tú veías en las concentraciones el ecologista, el que va a estas movidas, la persona del segundo ensanche, pues de tendencia política contraria, y todos ellas estábamos juntos en un tuto revolutum muy bonito, porque todos entendíamos que esos árboles había que salvarlos, además de que pedíamos no metéis más coches al centro de la ciudad, pero sobre todo era el tema de los árboles, queremos estos árboles aquí. Entonces ahí había
mucha variedad de formas de pensar, de credos políticos, pero había un elemento común. Y esas plataformas o esas agrupaciones de personas de diferente condición, eso les da bastante respeto. Es muy difícil de organizarlo, pero aquí hay un hecho que se dará, y es como cada vez vamos a tener más calor, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos cada vez más sombra. Y además cuesta mucho tiempo que se haga, con lo cual nos empezará a urgir y haremos planteamientos de recogida de firmas, concentraciones, organización, es decir, sociedad que pide protección. Entonces, sería bueno que saliera eso. Y luego, por otro lado, lo que decías de las fachadas, yo lo que son los jardines verticales, mira que me gustan, pero no les acabo de ver, digamos, los recursos que empleas para eso y lo difícil que son de mantener. Entonces, hay varios tipos. Es decir, tú puedes hacer con un vecindario muy concienciado, puedes hacer con trepadoras. Entonces, tú generas un alcorque corrido, una jardinera abajo que tenga bien de volumen de tierra para explorar y puedes cubrir un edificio de hasta 4 o 5 plantas en relativamente poco tiempo. Pero tiene que estar concienciado el personal para no empezar con las quejas de que me entran las ramas, de que hay insectos, o sea, es que si no puede ser una guerra insalvable. Entonces, los otros, lo que son estructuras, pues tipo el edificio de la Caixa, hay estructuras donde se ponen una especie de agujeritos y ahí se ponen plantas. Eso es carísimo y es dificilísimo de mantener. Pero lo que es con trepadoras, sí. Y hay ejemplos muy buenos. De hecho, en una universidad de Estados Unidos, en la costa este, era una universidad que se hizo a finales del siglo XIX. Edificios de ladrillo los cubrieron con hiedra de la verde, de la potente, de la que es perenne. Y en un momento dado, pues en los años 80 alguien dijo, oye, ¿y esta hiedra no nos estará devorando las paredes? Vamos a quitarla. Empezaron a quitaron de uno de los edificios, el siguiente invierno se murieron de frío. Y a la vez comprobaron que el ladrillo estaba perfectísimamente conservado por la protección de la hiedra, que tiene que ser que el ladrillo esté bien recibido, que no tenga juntas por las que meter las raíces. Y entonces, ¿qué hicieron después? Volver a plantar hiedra. O sea, haciendo las cosas bien funciona. Lógicamente, si te saltas el orden, esto es como un plato. Si alteras el orden de los factores, el producto se altera. Otra preguntita tenemos aquí. Hola. Hablando de hiedra, me extraña un poco que el ayuntamiento está podando hiedra ahora porque es una de las plantas que dan las últimas flores y frutas, ¿no? Para la biodiversidad. Entonces no sé si se puede quejar o algo. No, mi pregunta es sobre, como ciudadana, ¿qué puedo hacer? Si puedo plantar cosas sin pedir permiso a nadie o hay que pasar por una ruta más legal. Sí. No puedes plantar sin permiso. No. Pero el hecho de solicitarlo puede generar que te lo den. Y si no te lo dan, puedes agruparte con más personas y escribir cartas y hacer un poquito de presión. Y puede que ocurra, porque por ejemplo, aquí hay un proyecto que se hizo en un centro, no sé si es de inserción sociolaboral, estaba por ahí Abel del Rey, bueno, Abel del Castillo. Entonces, fue un proyecto en el que mejoraron pues un entorno y lo hicieron tan bien y le supuso, le pareció algo interesante por los réditos que sea, porque le gustó, que se implicó el alcalde. Algo de bajo coste y mucha difusión, pues le interesó. Pues hay veces que hay que usar también ese tipo de estrategias, es decir, algo que pueda transformar algo del entorno de un barrio, de una calle, y que con esa llamada ciudadana consigas que el político diga, vale, y a partir de ahí tengas ese permiso, pero tienes que hacerlo con permiso sí o sí. Y luego lo que decías de las hiedras es otra cosa que mucha gente desconoce, que ahora las hiedras están en flor y son las últimas flores para las abejas, entonces no cuesta nada modificar el hábito, es decir, vamos a podar las hiedras en enero, no pasa nada. Pero son cosas que desconocemos, o yo qué sé, por ejemplo, podar los árboles
unos fruticosa o los aligustres en abril cuando están anidando los pájaros. Pues son cosas que muchas veces se desconocen, no se hacen de mala fe, pero que con una indicación técnica se pueden cambiar perfectamente. Bueno, pues... Os tengo que poner, por lo menos uno de los vídeos os tengo que castigar. Venga, ponnos lo que quieras. Apago la luz. Mientras, si queréis alguna cosilla más. Miquel, edificios como el Monasterio de Milán, ¿está basado en grandes maceteros de todo tierra o son bloques completos de tierra? Sí. ¿Ese que tiene como salientes con vegetación? Sí, es un edificio entero, unos castillos como... ¿Sabes cómo está estructurado eso? Pues no lo sé. He visto algún documental, pero no te puedo decir. Yo lo que sí sé, porque sí que salían algunas imágenes que tenían bien de volumen de tierra, porque si no, los árboles al final se mueren. O sea, llegan al límite de su zona de exploración y a partir de ahí van en decadencia si no tienen bien de volumen. Ahora. Sí, hay una última pregunta por ahí. Sí. Una duda, que tú tienes mucha experiencia, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, los ayuntamientos, nosotros los mayores, pero los críos son muy importantes, porque si no les plantamos esa semilla de pequeñitos, porque claro, yo puedo plantar una flor y viene mi hija y me dice, qué bonita, claro, a romper. Entonces, claro, tú que tienes mucha experiencia, esto, vale, sí, en casa también se puede, pero no sé, ¿hay algún programa o hay charlas o hay de personas expertas como tú? No sé, ¿te ha tocado en algún colegio? Aquí me ha tocado, en algún colegio de Tudela me ha tocado, y hemos hecho además alguna cosa muy chula, ligada con Villa Javier y con también Elianto. Hicimos el repartir, o sea, yo daba una charla sobre todo el tema de vegetación, de naturaleza y de medio cultivado, ligándolo con la mejana, y les repartimos, no me acuerdo cuántos chavales eran, igual eran 180, eran un montón. Les repartimos a cada uno un arbusto, con el que íbamos a hacer unos setos de biodiversidad y para parar el viento en la mejana, en algunas parcelas que lleváis. Y cada uno se llevó la planta pues durante un par de semanas, 3 semanas a casa. Y acabaron siendo parte de la familia. Y les decían a las profesoras, oye, se ha caído una hoja, o la mía tiene 27 hojas, o la mía tiene un fruto. Y cuando quedamos con ellos, vinieron de 3 colegios, en columnas, cada uno con su planta, y era una de las procesiones más bonitas que he visto. Confluyeron todos en la mejana, fuimos a las parcelas que lleva Villa Javier, plantaron, hicimos ahí una fiesta, y eso yo estoy seguro que les ha cambiado. De hecho, había algunos que decían, pues, hay que hacer un grupo y vamos a pedir, no sé qué. O sea, genera cambios. Son cambios a largo plazo, pero en el corto plazo, esos críos que llevaron la planta, su familia ya se impregnó de eso. Y ese es el cambio a corto plazo que yo busco. Entonces ahí sumamos todos los intereses, las familias lo ven de otra manera y se plantean que no todo tiene que ser césped y que podemos avanzar en otra medida. Y cuando yo transmito a la gente que piense en sus hijos, en sus sobrinos y en sus nietos, eso es una razón muy, muy fuerte para pensar en que podemos hacer muchas cosas. No digo que vayamos a cambiar de hoy para mañana, pero que tenemos la capacidad de cambiar, es así. Y si no, acordaros de la ley del tabaco, que es un ejemplo de libro. Yo no me imaginaba que casi de un día para otro iba a tener efecto y lo tuvo. Con lo cual, si tenemos la necesidad real y la vemos, podremos hacer cosas muy grandes. Entonces, aunque os he traído noticias pésimas al principio, también os digo que hay que guardar esa esperanza y hay que salir para adelante con todo. Ya veréis además que hacemos magia.
fondo. Este es más gamberro. Y lo siguiente que estamos haciendo es plantar un montón de árboles. Entonces con esos árboles vamos a tener un sitio para la gente mayor, que es la que más sufre con el calor que hace en verano. Y el último proyecto, que es en el que vais a tomar parte, va a ser un jardín tan especial que no se os va a olvidar vuestra participación en él. Vamos a hacer la silueta del planeta. Pondréis parte de un continente con vuestras manos. El viernes os repartiremos la hierba, 5 días después traeréis otra vez la hierba y iremos allá a se llevó un trozo de hierba a su casa para cuidarlo. Oye, Dorian, una hermosura. Pues ya veis que se pueden hacer cosas muy chulas, la gente disfruta, cambiamos desde los chiquis a los mayores y de una manera muy creativa. O sea que esto era lo que os quería enseñar. Bueno, Miguel, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por tu charla. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra pregunta, por vuestra presencia, por vuestras preguntas. Deciros que ya estamos trabajando desde Ecologistas en Acción de la Ribera en el próximo ciclo de cine de medio ambiente, en otra charla que tenemos pensada también para febrero. Estamos maquinando cosas ya para marzo y abril. No paramos. Nuestra actividad no para, como los problemas tampoco. Venga, ánimo y a por todas.